Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les hablo el ingeniero Marcelo y el día de hoy les traigo la solución del problema 223 del libro Estática de Hibbeler. No te olvides que si te gusta lo que ves, dame un like y suscribirte a mi canal. El problema 223 dice así: si θ es igual a 30 grados y F2 igual a 6 kN, determine la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la placa y su dirección medida en el sentido de las manecillas del reloj desde el eje X positivo. Como podemos ver acá en este problema, tenemos tres fuerzas. La fuerza 1, que va dirigida a lo largo del eje X positivo. Una fuerza 2, que tiene un ángulo de 30 grados y va hacia abajo. Y la fuerza 3, que va en la dirección del eje Y negativo. Vamos a expresar las fuerzas en modo vectorial. Entonces tendríamos que F1 es otra cosa que 4 veces 4i, porque esta solamente tiene dirección en el eje X. F2 sería menos 6 coseno de 30, ya que F2 tiene un valor de 6 kN, menos 6 seno de 30 en J. F3, 0 en I, porque no tiene componente en el eje X, menos 5J, porque su componente en el eje Y es negativo. Ahora bien, nosotros sabemos que la fuerza resultante es igual a la fuerza resultante X en Y más la fuerza resultante Y en J. Y la fuerza resultante en X no es otra cosa que la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X. Y la fuerza resultante Y no es otra cosa que la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y. Tomando en consideración eso, entonces aplicamos, decimos, fuerza resultante en X es igual a la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X, es decir, 4i menos 6 coseno de 30 más 0. Y eso nos da que la componente de la fuerza resultante en el eje X es igual a menos 1,196 kN. De la misma manera vamos a hacer en el eje Y. Entonces tendríamos que la fuerza resultante en el eje Y es igual a menos 6 seno de 30 menos 5. Desarrollando tendríamos que la fuerza resultante en el eje Y igual a menos 8. Estas dos componentes de la fuerza resultante, tanto la componente en X como la componente en Y, lo vamos a graficar. Tenemos ahí la fuerza resultante en X igual a menos 1,196 y ahí tenemos la fuerza resultante en Y igual a menos 8. Ambas tienen sentido negativo, signo negativo, es decir, en el lado negativo de los ejes. Por lo tanto, si aplicamos la ley del paralelogramo, tendríamos que la fuerza resultante sería así, como está expresado. Como ambas forman un ángulo recto, entonces tendríamos que la fuerza resultante no es otra cosa que frx al cuadrado más fry al cuadrado. Por lo tanto, reemplazando los valores, fr es igual a raíz cuadrada de menos 1,196 al cuadrado más menos 8 al cuadrado, resulta que la fuerza resultante es igual a 8,088 kN. Ese es el módulo de la fuerza, ¿de acuerdo? O la magnitud de la fuerza, que es lo que me pide el problema. Pero el problema también me pide la dirección medida en el sentido de las manecillas del reloj desde el eje X positivo. Primero voy a calcular el ángulo θ. El ángulo θ es el ángulo que forma la fuerza resultante con el eje Y negativo. Entonces aplicamos, decimos que la tangente de θ, la tangente de un número es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso el cateto opuesto es frx sobre cateto adyacente, que es fry, es decir, 1,196 sobre 8. Resolviendo el ángulo tendríamos que θ es igual a 8,5 grados. Pero a mí no me piden θ, a mí lo que me piden es este ángulo, el ángulo beta, el ángulo que va desde el eje X positivo hasta la fuerza resultante. Pero yo sé que beta es igual al ángulo θ más 90 grados. Reemplazando los valores tendríamos que el ángulo θ beta es igual a 98,5 grados. Esa sería la dirección medida desde el eje X positivo en el sentido de las agujas del reloj. No te olvides de suscribirte a mi canal y darme un like si te gusta el contenido.